Muy buenos días, espero que estén muy bien. Hoy es octubre 17. Si en algún momento has sentido que estás solo, esta promesa es para ti. No te desampararé ni te dejaré. Es lo que nos dice Hebreos capítulo 13, versículo 5. La declaración para ti, si estás en esta condición, es: hoy declaro que Dios nunca me abandonará ni me dejará. Estoy siempre bajo su cuidado. Antes de comenzar su estudio bíblico, si usted es un creyente en el Señor Jesucristo, asegúrese de haber confesado sus pecados a Dios Padre en la intimidad de su mente. ¿Cómo se realiza esto, Diana? Simplemente allí donde usted se encuentra, solito o solita, confiese su pecado, tal como lo dice Primera de Juan 1:9. De esta forma estará en comunión con Dios, lleno del Espíritu Santo y listo para aprender la doctrina de la palabra de Dios. De lo contrario, no va a entender mucho lo que vamos a hablar aquí, porque este idioma es un idioma espiritual. Es el Espíritu Santo quien nos da el discernimiento, la sabiduría para poder comprender su palabra. Por otro lado, si usted nunca, jamás ha creído personalmente en el Señor Jesucristo como su Señor y Salvador personal, entonces el asunto aquí no es confesar sus pecados, sino el asunto es invitar al Señor Jesucristo a que Él sea su Señor, su Padre, su amigo, su confidente. Juan 3:36 nos dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, venimos ante ti, Señor, nos humillamos ante tu presencia, te pedimos, por favor, perdón por nuestros pecados. Allí donde tú estás, confiesa tu pecado, sea lo que hayas sido, que hayas hecho, que hayas pensado, que hayas hablado. Dile al Padre lo que te quita esa paz, lo que te quita la posibilidad de crecer espiritualmente. Señor, reconocemos que tú eres el Dios Todopoderoso, el sanador de todas nuestras enfermedades y dolencias. Nos acercamos ante ti confiando en tu infinita bondad, tu amor incondicional y tu poder sanador. Señor, tú conoces cada detalle de nuestras vidas y cada rincón de nuestros cuerpos. Te pedimos que extiendas tu mano de sanidad sobre nosotros en este momento. Señor, si hay un dolor que sea aliviado, si hay un dolor del alma, de la mente, que esa enfermedad sea erradicada. Si hay debilidad, que tu fortaleza la llene. Tú eres nuestro Creador y confiamos en que cada parte de nuestro ser responde a tu palabra y a tu poder restaurador. Señor, te rogamos que por favor nos des la sabiduría para comprender tu palabra. En Cristo Jesús colocamos este momento. Amén y amén. Muy bien, entonces estuvimos hablando ayer acerca de la necesidad de tener un vocabulario técnico y hablamos sobre algunas otras áreas de conocimiento que también utilizan un vocabulario técnico, y es el que vamos a empezar a implementar, así como la palabra reversionista, reversionismo y su origen. Ayer explicamos que el pastor R.B. Tim, quien es el autor de uno de los libros que estamos leyendo, ha designado la mecánica para aprender la verdad espiritual como aparato de la gracia para la percepción. Si creemos que podemos avanzar espiritualmente leyendo un capítulo de la Biblia al día, nos equivocamos. Ningún creyente puede entender el alcance de la doctrina ni tampoco comprender su lugar en el plan de Dios simplemente por leer una o varias traducciones de la Biblia. Yo recuerdo que cuando empecé en los caminos del Señor Jesucristo, tendría quizás unos 16 años, y me decían: Cristo te ama, Cristo murió por ti en la cruz. Y para mí eso era como que un idioma en chino, en japonés, algo que no comprendía, porque sencillamente no tenía un pastor maestro que me enseñara la palabra. Así que estuve por diferentes doctrinas tratando de encontrar cuál era ese amor tan grande
que el Señor Jesucristo había dado por mí en la cruz. Si cada creyente fuera competente para interpretar la palabra por sí mismo, no habría necesidad del don espiritual de pastor maestro ni de la iglesia local. Sin embargo, Dios, el Espíritu Santo, ha concedido soberanamente el don de pastor maestro a ciertos hombres, permitiéndoles estudiar y enseñar la doctrina bíblica para la edificación de todos los creyentes. Su conocimiento de la isagogia, las categorías bíblicas y la capacidad de exegesis resulta vital para la interpretación precisa de las Escrituras. Así que vamos a ver ahora qué es la exagogia. Esta es la interpretación de las Escrituras en el marco de su entorno histórico o profético. Las categorías de la clasificación de la doctrina bíblica según su materia. Al comparar las Escrituras con las Escrituras, los temas bíblicos emergen y se organizan en divisiones de doctrina con el fin de construir progresivamente verdad sobre verdad, doctrina avanzada sobre doctrina básica. Veamos qué dice Isaías 28:10. Porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, reglón tras reglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá. En la actualidad hay muchas personas que por ignorancia creen lo que otras personas dicen cuando mencionan que Dios se les apareció y les dio un mandato o les dijo que tenían que crear una nueva iglesia, que ahora tenían que vestir de tal forma, que tenían que hablar de otra manera, etcétera. Es decir, realmente nosotros podríamos considerar que Dios tiene preferencia para unos y para otros no, o que a unos sí les enseña y que a otros no les enseña, o que a unos les muestra algo que en la Biblia no está escrito. ¿Cierto que no? Así que mucho cuidado con lo que vemos, escuchamos y hablamos. Siempre lo he dicho en los devocionales, porque yo también ya pasé por allí, por muchas doctrinas, hasta que el Señor me colocó en el lugar correcto y escuchó mi oración. Así que ahora puedes escribir lo que aquí aparece como exagogia en tu cuaderno que estás utilizando para desarrollar tu devocional. Veamos qué es la exegesis. Es el análisis palabra por palabra, versículo por versículo, gramatical, sintáctico, etimológico y contextual de las Escrituras en los idiomas originales de la Biblia, los cuales son hebreo, arameo y griego. Hay muchas Biblias que si las comparas la una con la otra, te vas a dar cuenta que los versículos tienen un contexto diferente. Por eso es tan importante que comprendamos que la Biblia no es escrita o no fue escrita en español. Así que tanto la comunicación del contenido de las Escrituras por parte del pastor como la asimilación de la doctrina por parte del creyente positivo lleno del Espíritu son esenciales para la comprensión y el crecimiento espiritual. Es decir, por un lado imaginémonos que estamos en la escuela, vamos y recibimos una clase, pero hay algunos estudiantes que están utilizando el celular, están hablando con los compañeros, no toman apuntes y esperan pasar el año y ya. Pero hay otros estudiantes que sí están prestando atención a lo que dice el profesor, toman nota y constantemente están estudiando mucho más de lo que el pastor, en este caso o maestro, les está enseñando. Para cada uno de nosotros, si queremos crecer espiritualmente, debemos estudiar la Biblia, no cada 8 días yendo a la iglesia o simplemente leyendo un capítulo de la Biblia a diario. El estudiante de la palabra de Dios debe comenzar con los preceptos simples y desarrollar un marco de referencia y un vocabulario antes de que pueda absorber doctrinas más complejas. Todas las verdades bíblicas fueron dadas para ser entendidas. Sin embargo, cualquier pasaje dado puede contener
suma, resta, multiplicación, división o geometría, álgebra, cálculo, lo cual debe ser dominado antes de que el creyente pueda comprender la ecuación completa de las Escrituras. El pastor Arbitín utiliza diferentes gráficos para hacer más entendible la doctrina bíblica, los cuales iremos poco a poco aprendiendo. Pero sí es importante hacer aquí un alto y recordarte que debes tener un cuaderno para ir escribiendo los conceptos básicos. El plan divino para cada creyente es aprender y almacenar la doctrina en su alma, precepto por precepto, a través del aparato de la gracia para la percepción, que ha reducido a la sigla AGP. Mañana veremos más a profundidad qué significa este AGP, el cual estuve explicando en devocionales previos, pero aquí la doctrina bíblica la vamos a repetir una y otra vez hasta el punto que, así como cuando vamos a conducir el carro o vamos a preparar un arroz o nos lavamos los dientes, rápidamente tengamos nuestras armas a la mano y, si viene una dificultad, saber de qué manera reaccionar, cuáles son los versículos que debo utilizar, porque como soldados que vamos a la guerra, nosotros debemos estar preparados a diario. Vamos a orar. Amado Señor, gracias te damos por esta hermosa palabra. Señor, ponemos nuestras vidas completamente en tus manos. Sabemos que tú eres fiel y que conforme a tu voluntad harás y estás haciendo una obra perfecta en nosotros. Señor, reconocemos que desde antes de haber nacido tú ya tenías un plan para nosotros. Ayúdanos, Señor, a ser firmes, fieles a tu palabra, que tu paz reine en nuestro corazón y tu poder se manifieste en nuestra sanidad mental y física. Te damos gracias, Señor, de antemano, porque creemos que estás obrando en nuestras vidas, trayendo restauración, paz, fortaleza. Sabemos que para ti no hay nada imposible y que en tu amor encontramos refugio, sanidad y esperanza. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, oramos. Amén y amén. Dime en los comentarios, ¿cómo crees que podrías ser más intencional esta semana en desarrollar una vida de oración y comunión con Dios? ¿Cuáles son esos hábitos que podrías empezar a desarrollar? Me da mucho gusto que cada uno de ustedes se tome el tiempo de escribir el comentario, porque eso me indica a mí que están prestando atención a la clase. Y muchas gracias por compartir este devocional. La meta, si Dios lo permite, es llegar a ser el devocional, el canal de devocional más visto en esta plataforma, y que muchas personas puedan crecer espiritualmente. Dios te bendiga, nos vemos mañana en nuestro siguiente devocional.